Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Han pasado casi 15 años desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en 3 casos, respondiendo a una demanda que puso a una ONG en ese entonces. Desde ese momento, la Corte le pidió al Congreso de la República que legislara al respecto, para dar mayor claridad a los procedimientos, responsabilidades y límites. Sin embargo, en 3 congresos distintos que han sido elegidos desde entonces, no se ha hecho absolutamente nada. Y es que, aunque en Colombia nos hemos acostumbrado a que la Corte Constitucional mueva temas polémicos con sus sentencias, en el caso del aborto, también la eutanasia, el matrimonio gay, por ejemplo, así no debería funcionar la democracia. En teoría debería ser el Congreso, un órgano representativo de millones de votantes, el que legisle sobre estos temas y no una Corte formada por 9 magistrados. Eso ayuda a que las decisiones tengan más legitimidad, más peso político, ayuda a que las decisiones sean respaldadas por leyes precisas y no con sentencias, con opiniones jurídicas que en muchas ocasiones ni siquiera cuentan con el apoyo de todos los 9 magistrados y vienen entonces acompañadas de salvamentos de voto de los que no estaban de acuerdo. Esta situación de limbo legislativo con el aborto creo que empieza a agotarse en el país. Por un lado, el gobierno y los actores del sector de salud se han tenido que mover para reglamentar los procesos de interrupción del embarazo sin leyes que los apoyen. Es lo que hizo el exministro de Salud, Juan Pablo Uribe, quien tuvo que asumir un costo político grande por hacerlo. Por otro lado, la cantidad de demandas que exigen más o menos derechos para abortar y que no encontraron soluciones en el Congreso volvieron ahora a tocar las puertas de la Corte Constitucional, que de nuevo estudia si hacer modificaciones a su decisión del 2006. En últimas, es poco realista hoy en día con nuestro Congreso pensar que ellos allá en el legislativo van a hacer algo. En esto, el Congreso se ha convertido en una institución fracasada. Sin embargo, que sea la Corte la que siga avanzando o retrocediendo en el tema del aborto, aumentará la presión social sobre una institución que una mayoría de la población colombiana siente no los representa. Y no los representa precisamente porque su papel no es el de representar, es el de interpretar la Constitución. Aquí arranca Zona Franca. Volvemos al tema del aborto esta noche en Zona Franca y tengo un gran panel con expertos desde distintas áreas de este tema y con distintas posiciones al respecto. Diana Zárate es gineco-obstetra, que no es lo mismo que ginecóloga. No. Y también es bioeticista. Sí, estoy candidata al grado, sí señor. Candidata al grado. Y conoce el tema de la interrupción del embarazo por motivos de brevedad, de ahora en adelante, sí. Aborto. Gracias, Diana, por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Sí, estoy relacionada con el tema. Mi tesis en bioética está relacionada con este tema de la interrupción voluntaria del embarazo y pienso que es importante utilizar este término porque aborto para la medicina es otra cosa. ¿Y le ha tocado practicar alguna interrupción voluntaria? No, yo soy objetora de conciencia. Usted es objetora de conciencia. Isabel Cristina Jaramillo es abogada, también es doctora, es profesora de la Universidad de los Andes, es feminista. Soy feminista, pero soy doctora en Derecho, no vayamos aquí a confundir. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Harvard y todo. Isabel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. ¿Le gustó? Hice como un poquito de teoría, de lo que ustedes en la academia llaman teoría del Estado en la introducción. Sí, que yo creo que es muy importante porque creo que está en el corazón de este debate quién es el que debe decidir en este momento este tema. Juan Camilo Ramírez también es abogado, es católico, es defensor, no quiero decir, dígalo usted que es frente a este debate, usted va a decir que es pro vida. No, simplemente defiendo el derecho a la vida que tienen todos los seres humanos desde la concepción hasta su muerte por causas naturales. Eso es, digamos, lo que ojalá todos los abogados
pudieran defender, y sin duda es lo que todos los médicos juran defender cuando se gradúan como médicos. También es CEO para América Latina de CathClick, que es una red social para encontrar amor para toda la vida. Sí, señor, es una red social para jóvenes católicos solteros que buscan un amor para toda la vida. Ese amor para toda la vida es un amor en el que los compromisos se cumplen para toda la vida, donde ojalá Dios esté presente en esa relación y donde los hijos lleguen a esos matrimonios para enriquecer ese compromiso de amor entre la familia. Un Tinder de la abstinencia. No es un Tinder de la abstinencia, pero sin duda sí funciona parecido a esas redes sociales, porque la idea es encontrar pareja, pero con un propósito completamente distinto. Mientras Tinder te golpe el propósito subyacente son más los encuentros casuales y con un gran contenido sexual, en esta red sin duda el propósito es conocer verdaderamente a las personas con las que se encuentran. Súper. Ana González es cofundadora de la Mesa para la Vida y la Salud de las Mujeres. También participa en el Grupo Médico Derecho a Decidir y fue directora nacional de Salud Pública. ¿En qué año fue eso? 2002 ya. 2002. Cuando Juan Luis Londoño era ministro. Tuvo el placer de ser funcionaria bajo Juan Luis Londoño, que es una de las personas más influyentes en este país en moldear los sistemas de seguridad social que ha tenido y quien murió trágicamente en un accidente de avión, ¿cierto? En efecto, trabajé con él muy gustosamente durante ese tiempo. El padre de la ley 100. Eso dicen. Eso dicen. Gracias, Ana, por estar aquí esta noche. ¿Y qué es todo lo que usted es? La Mesa para la Vida y la Salud de las Mujeres, eso es como... Yo soy médica también, soy ¿También es doctora en médica? bioética y soy fundadora de esta organización, que es una organización feminista que lucha por la despenalización total del aborto en Colombia, y soy además fundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir en Colombia y a nivel global. Perfecto. Entonces, este es un debate al que recurrimos y volvemos dependiendo de las coyunturas y volvemos sin que haya cambiado mucho, ¿no? Yo, digamos que arrancaba con una hipótesis hoy, es que este limbo de 15 años, la decisión de la Corte es del 2006, ¿cierto? Sí. La sentencia de la Corte es del 2006, es decir, ya vamos para 15 años. Empieza como a generar unas presiones que hay que empezar a entender en ese contexto de todo el tiempo que ha venido funcionando esta decisión. ¿Usted piensa que hay algo ahí? Es decir, ahorita entonces está frente a la Corte Constitucional una nueva demanda, está el tema de la reglamentación que tiene que hacer el Ministerio de Salud, hay cositas en redes sociales de las que hablaremos ahora sobre un caso presuntamente de una mujer que quiere terminar su embarazo ya a los 7 meses y el padre no quiere, etcétera, etcétera. Claro, no, el tema del aborto es la cotidianidad de muchas personas y es, digamos, en ese sentido, es normal que siga retornando, digamos, al debate político. Lo que sabemos que ha ocurrido, entonces yo creo que es importante tener en mente la larga duración, y es que esto, como tenemos el tipo penal hoy en día, se introdujo en la reforma de 1980, en la reforma del Código Penal de 1980. El Código Penal anterior, que era del 36, tenía unas excepciones significativas para la criminalización de mujeres y médicos que incurrieran en esa conducta, pero el del 80 nos devolvió a una situación de criminalización total, digamos, sin ningún excluyente. Ese código, la Corte Constitucional ya tomó 2 decisiones sobre ese código, en el 94 y en el 97. Después se modifica en el 99, se le incluye una causal de exclusión por mujeres que estuvieran en circunstancias que hicieran imposible exigirle otra conducta, incluía todo tipo de circunstancias económicas y sociales. La Corte Constitucional se pronunció sobre ese artículo, sobre ese parágrafo del Código Penal en el 2002, diciendo que era legal, que era constitucional ese parágrafo, y después viene la sentencia del 2006. Y entre el 2006 y el día de hoy hay más de 20 sentencias de tutela en las que la Corte Constitucional ha tenido que abordar el tema del derecho al aborto y los múltiples incumplimientos médicos, a pesar, digamos, de las órdenes claras que hay para el sistema de salud. Digamos, entonces es un litigio abierto, o sea, no es que tengamos una sentencia en el 2006 y no pasó nada jurídicamente, sino que tenemos un escenario lleno de una controversia, Sí. digamos, muy rica. Políticamente, en cambio,
no ha pasado nada. A mí me gustaría agregar algo a lo que dijo Isabel, porque yo creo que esa riqueza del debate de estos 15 años, justamente por parte de la Corte, ha consistido como en reiterar su decisión, en reiterar unas reglas que están todas orientadas a asegurar y garantizar el derecho de las mujeres, que de hecho ha sido reconocido por la Corte Constitucional colombiana como un derecho fundamental al aborto en esas 3 circunstancias. Entonces yo creo que es importante para la audiencia entender que esa jurisprudencia, que es muy rica, es una jurisprudencia que ha permitido clarificar esas reglas, incluso en relación a temas como, por ejemplo, la objeción de conciencia, que no es lo mismo que obstruir la prestación de los servicios. Entonces creo que es importante, digamos, entender la riqueza, como dice Isabel, de esa conversación. No. De esa conversación. Sí, yo discrepo muy respetuosamente de las dos colegas. Primero, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de aborto no ha sido reiterativa, ha sido progresiva. La misma Corte lo dice así. ¿Eso qué quiere decir? Que arrancaron de lo poquito y ahora van en lo mucho. Arrancaron en el 2006 efectivamente con la despenalización, que no es la legalización, es decir, sigue siendo un delito el aborto en Colombia, y solamente si se cometen 3 casos que parecieran excepcionales, no hay cárcel. Pero la Corte, en una suerte de pendiente deslizante, ha salido de ahí en el 2006 a que en la última sentencia, en diciembre del 2018, permitió en Colombia el aborto hasta el 9º mes de gestación de un bebé. Cuando estamos hablando del 9º mes de gestación de un bebé, el procedimiento abortivo ya no es un procedimiento normal, sino es un verdadero feticidio, por el cual tienen que producirle la muerte al bebé en el vientre de la madre y producir un alumbramiento, un parto de un bebé muerto. De lo contrario, no pueden realizar el aborto en el tercer trimestre. En eso estamos hoy en día, en una corte que, como lo decía la doctora Isabel Cristina, en sentencias de tutela que, dicho sea de paso, no las deciden los 9 magistrados, sino 3, en muchas veces 2 contra 1. La última es de La última es de 9, la última. Es de 9 y ganaron 6-3. 6-3, la última. Pero de ahí en adelante, las 19 restantes, como lo dice la doctora Isabel Cristina, es que ustedes a veces cuentan la verdad, pero de a poquitos. Entonces contemos toda la verdad. Entonces, ahora yo también le acomodo su verdad, porque... Déjenme un momento terminar y después... la idea es, y el mensaje central de esta posición, que quisiera abrir la discusión sin duda, y pero hagámosla con respeto. Y esa es una gran invitación. Respetuosa. Que si no mi es posición difícil. es la siguiente, y es que la Corte en realidad no es el organismo para tomar estas decisiones. Los 2 magistrados, o los 3, o los 6 que han decidido estas cosas, no han sido elegidos por ningún colombiano. Los llamados a reglamentar esto elegidos por el es el Senado de la Congreso. República. Y el Congreso, al no haber reglamentado el aborto, ha tomado una decisión, que es seguir insistiendo en que el aborto en Colombia es un delito. Lo que están haciendo estos jueces es una cosa que se llama activismo judicial. Apilando temas controversiales uno sobre el otro. Y apilando también informaciones parciales e a incompletas. 44 millones de colombianos sin pasar por los conductos debidos. Y esto lo podemos ampliar. Pero yo creo que hay una cosa muy importante para recordar, y me perdona la doctora Zárate, pero es que el legislador ha estado bloqueado en esta materia y los conservadores también han perdido radicalmente en el Congreso de la República, porque han presentado 3... La doctora Claudia Rodríguez ha presentado varios proyectos de ley que han fracasado, en los que ya incluso habla de los derechos de las mujeres, y han fracasado. O sea, empezaron en esto es para impedir el aborto y vamos en esto es para proteger los derechos de las mujeres, y esos proyectos han Y también fracasado. en cambiar el artículo del derecho a la vida. Igual que el intento por modificar el artículo 11 de la Constitución, también han fracasado. Esto quiere decir, digamos, que tenemos un Congreso que para tomar estas decisiones, como decía Daniel, en lo que yo estoy de acuerdo, está bloqueado para decir. Ahora, uno puede pensar, pues esa es la democracia, hay que estar frenado. Pero cuando se están vulnerando los derechos de mujeres... ¿De quién? ¿De los bebés o de las mujeres? De las mujeres. A ver, entonces, y déjeme, yo aquí involucro a la doctora Pues, Zárate. Entonces, como la Corte despenaliza, lo que dice es, mire, ese artículo del Código Penal que decía que era ilegal y que causaba cárcel, interrumpir los embarazos, tiene 3 excepciones. Lo que hace es abrir unos huecos sin, digamos, dotarle de contenido positivo a una legislación. Es decir, no es una legislación. Y eso, en efecto, ha hecho que muchos médicos hayan tenido que practicar abortos en el tercer trimestre. Que si, digamos, la cosa es básicamente como la dice Ramírez, digamos, el procedimiento es bastante
duro, me imagino, ¿no? Porque podría ser un ser viable por fuera del útero de la madre. Entonces me imagino que eso ha generado una cantidad de problemas para la práctica médica. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Primero me Usted la puede parece coger muy cuando importante que hagamos una diferenciación de que nosotros estamos discutiendo es sobre la interrupción voluntaria del embarazo y no sobre el aborto. ¿Y por qué es importante tener eso en cuenta? Porque por definición, para nosotros los médicos, el aborto no es la interrupción, o sea, el aborto en tercer trimestre no existe. El aborto es la interrupción de un feto no viable, es decir, de un feto que pese menos de 500 gramos y que tenga menos de 22 semanas según la definición de la OMS. Y esto es importante en el debate, ¿por qué? Porque es que son pacientes diferentes. O sea, para nosotros los ginecobstetras, la mujer es nuestro ser de cuidado, es la persona que nos comprometimos a cuidar, pero a raíz de nuestras nuevas tecnologías, el feto se ha convertido en un paciente también. El feto hoy en día tiene posibilidades de sobrevivir por fuera del útero a partir de la semana 23. Y con un buen pronóstico, porque bueno, aquí los neonatólogos me saltarían un poco cuando hablo de la semana 23, pero con buenos pronósticos fetales después de la semana 27 y 28. Y esos son temas de los cuales no se ha traído a la mesa también a discutir y que han sido objeto. Espérese, entonces, ¿Puedo hacer Entonces, una me precisión? parece importante, qué pena doctora, la interrumpo y ahorita. No, termina tú, claro. Me parece importante que hagamos la diferenciación porque el aborto no es solamente en las mujeres que desean interrumpir su embarazo. De acuerdo. También ocurre de manera natural y ese no es el tema que estamos hablando. Entonces, Pero sí me ahí es gustaría- justamente donde a mí me gustaría entrar en conversación contigo porque yo tengo una posición distinta. Nosotros hemos revisado toda ¿Usted la también es médica? Yo también soy médica, también he sido además asesora de la Organización Mundial de la Salud, Y eso de los creo que- lineamientos que tiene la organización y esa definición que tú estás dando es justamente para el aborto espontáneo. Cuando el aborto es provocado, esa definición no cabe y de hecho toda la literatura en Estados Unidos o una gran mayoría de la literatura habla de aborto indistintamente durante toda la gestación. Lo que pasa es que yo creo que esa conversación, que es una conversación técnica quizá muy apasionante, no es el foco de esta conversación, porque nos podríamos quedar hablando sobre si se define o no se define así, cuando tenemos en ciernes una discusión que es política y que se puede nutrir de argumentos técnicos, y es que la Corte Constitucional está tratando de resolver si se devuelve al escenario que teníamos antes del año 2006 o si utiliza esta coyuntura para avanzar. Y aquí hay una cosa de plano que de hecho el doctor aquí la mencionó y todos la hemos mencionado, y es que en Colombia el aborto sigue siendo un delito y ese es realmente el problema. Y aquí estamos, y esto es lo último que quiero decir, también hablando del feto como si fuera un ente abstracto, separado del cuerpo de las mujeres y haciendo un antagonismo que no es solamente muy peligroso para la conversación, sino que no es real. O sea, el embarazo ocurre en un cuerpo que está sexuado para la reproducción y ese es un cuerpo de una mujer y por lo tanto las mujeres no pueden salir de esta conversación con la facilidad con que la sacamos para introducir al feto o al embrión o al óvulo. Pero y entonces me quedo con usted un momentico. El hecho de que la despenalización se haya hecho en la Corte sin una legislación sí dejó una cantidad de vacíos que ha generado una situación en la que hay interrupciones del embarazo de tercer trimestre, que es lo que pero no es un empieza... vacío, la Eso Corte no desde el permitió. año 2006 lo permitió, no es cierto Desde el tampoco que el año 2006. pasado se deslizó. La decisión del año 2006 es una decisión que no Lo que pasa es que pone nadie la había límites a aplicado. la edad. Lo que Sí pasa se es viene que- porque es aplicando, yo hago claro, parte del salvaje. grupo No. médico por el derecho a Ahí sí decidir está diciendo y en una esta cosa ciudad hay falsa. prestadores que prestan servicios también basados en su ¿Quiénes? conciencia. ¿Desde cuándo? Así como la doctora, desde que en Colombia ¿Quiénes? se permite, ¿qué quiere decir con ¿Quiénes quiénes? están prestando el servicio de aborto desde el ¿Qué tercer, quiere en el que le tercer responda? trimestre en Colombia y en esta ciudad Bueno, específica? yo creo que ese porque a no mi es el modo de punto ver, de esta ahí conversación. estarían incurriendo en un delito. Bueno, Pues entonces pase ese, búsquelos por la porque... 34 con Caracas, ahí están todos. Bueno, Pero familia dice que ellos no lo hacen Pero en además- la el verdad, tercer eso está trimestre. permitido por la ley. En Colombia no existe No es cierto. límite a la edad gestacional. Eso no es Bueno, cierto. Primero, no hay ley. yo no voy a interpretar Entonces, cuando por la la doctora norma. dice, Código a ver, tampoco hay penal, norma. hay un vacío. El Tampoco Código hay norma. Penal, existe un Código Penal Aquí solo hay al que moral se y le catolicismo, introdujo ¿cierto? por vía... No, señora, hay ley. Exacto, muy complicado. Hay ley, jurisprudencia, Hay una doctrina norma, Espere, Juan Carlos. y el Código posiciones. Penal, artículo 122, al que se le introducen unas excepciones Por por vía vía de una interpretación judicial. constitucional. Pero Que no es esa ley. interpretación Que no es ley.
constitucional, Para ti, es para mí, obligatoria es- para todo el mundo. No, para ti, para mí Tiene no es ley. cosa juzgada. Es Pero no es ley. obligatoria. Cosa Y ese juzgada es- con y ese es el debate Consejo que General. necesito. Si es obligatoria, Claro, es no, la- no, De porque hecho, la el diferencia Ministerio de es Salud ya está gigantesca, incorporando la diferencia- toda en una la diferencia es resolución. gigantesca, si me permiten explicar, y los efectos. Porque una cosa es tener una ley de la República aprobada que es obligatoria para todo el mundo erga omnes, y otra cosa es tener una sentencia de la Corte Constitucional que dice una serie de cosas. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué no se ha podido reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo como lo ha querido el ministro de Salud Sí. recientemente? Pues precisamente por eso, porque no hay ley. Porque es que en Colombia hay un Estado de Derecho, en Colombia hay una tridivisión de Sí, poderes. ¿Eso y qué la quiere decir? Iglesia Católica Que no los es parte de esa No, tridivisión de nadie poderes. está hablando de la Iglesia Católica. Si eso lo estás utilizando para demeritar mi hágale, posición, no, que no. es legal, pues quiere decir que Pero mejor es que busquemos legalmente, argumentos legales. La Corte No legalmente. trates de discriminarme en razón a mi creencia, por favor. Nadie La te está Iglesia, Te diciendo. pido que claro, me por oigas favor. mis argumentos legales y quedémonos ahí. Entonces, Cierre. la Corte Constitucional Sí, no cerremos. crea leyes, No, no crea normas. crea normas, sí, no, claro no que puede. sí, Lo claro que tú que estás sí. diciendo es mi problema. Y es que efectivamente la O sea, Corte usted Constitucional está en se está contra de la abrogando un Corte poder que Está es en el contra de normativo. las decisiones de la Es el Corte. poder Pero normativo. Venga, Segundo, a ver, cuando más allá una de que son Corte... leyes, Así sí no hay interpretaciones discusión. constitucionales, Así no se puede jurisprudencia, hacer, muy ¿se hacen o no se hacen? ¿Hay límite para hacer interrupciones voluntarias del embarazo? No hay un límite. Perfecto. Lo que pasa es que hay ciertas instituciones que no la practican, pero tienen claro que deben remitir a esta paciente a instituciones donde sí la practican. Claro. Y el mismo... Perfecto. Y ahí La usted misma- llega a una nuez de este debate y es el tema de cómo poner límites genera barreras institucionales para que las mujeres accedan a los derechos que tienen para interrumpir su embarazo, de acuerdo a las 3 causales que hay hoy en día. Con eso me voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de aborto, francamente aborto, a propósito de la discusión que se lleva a cabo en la Corte Constitucional, a propósito de una resolución que se estudia en el Ministerio de Salud. Está rica y densa en el buen sentido de la discusión. Les voy a dar un contexto de algunas cifras y aquí hay que decir, primero, y esto lo digo con estas cifras del Ministerio de Salud, las cifras son malas. No son fiables, digamos, estas cifras tienen problemas y ya les muestro los problemas. Tengo cifras del 2009 a el 2018, esa es una cifra preliminar, por eso es tan baja, pero ahí ven una línea en la que se practican en Colombia entre 40.000 y 50.000 interrupciones voluntarias del embarazo al año. ¿Cierto? Pero en estas cifras me juntan interrupciones voluntarias al embarazo con procedimientos por complicaciones derivadas del embarazo, abortos espontáneos y abortos incompletos, conceptos que tuvimos el gusto de repasar en el bloque anterior con la doctora Zárate. Estas son las cifras de Profamilia, que es una institución esto es una prestadora de salud, esta es Una Una multinacional. Es una IPS, Una institución IPS. prestadora de servicios. Una IPS. Y ellos tienen unas cifras distintas que muestran, digamos, una línea y una tendencia de variación muy diferente a las cifras del Ministerio de Salud. Entonces, en el 2016 registraban 3.400 abortos. Estos sí son todos interrupciones voluntarias, ¿no? Mujeres que dicen, quiero ir a interrumpir mi embarazo por las 3 causales. Y esa línea de Profamilia, en cambio, va en un ascenso más vertiginoso, tiene un aumento del 206% entre 2016 y 2017, después aumenta 60%, después aumenta 30%. Y esto para decir que no tenemos buenos datos para hacer política pública alrededor de la interrupción del embarazo Eso en sí, el país. No sabemos quiénes son las mujeres, no sabemos en qué semana lo están haciendo, no sabemos por qué causales lo están haciendo, no sabemos por qué, no sabemos. Del de causales, por ejemplo, Pero yo sabemos tengo- algunas cosas Sí, de algunos y de datos, causales digamos, sí se confiables, sabe. porque tú tienes razón, o sea, hay un subregistro muy importante, la mayoría de los abortos en Colombia siguen siendo ilegales, según estas cifras fuera del además, sistema. entre otras, y de eso me gustaría que hablemos, porque el aborto sigue siendo un delito, y eso genera un estigma que hace que, entre muchas otras consecuencias, las cifras también... ¿Y es un delito que se ha judicializado? Es decir, hay una... Sí, de eso también tenemos algunas cifras. Ok. Sabemos, por ejemplo, que las instituciones que prestan servicios de salud reproductiva hacen una importante cantidad de esas interrupciones son por causal salud.
es decir, cuando la vida o la salud de las mujeres está en riesgo. Y tú me hiciste una pregunta sobre cifras de judicialización, pues Isabel debe tener más información, pero yo leí un dato a propósito de esta conversación que me dejó bastante impresionada, y es que más o menos un 30% de las mujeres que están indiciadas en Colombia por el delito de aborto están también en otro proceso penal o involucradas en otro delito como víctimas, y en la mayoría de los casos ese otro delito es la violencia, lo que quiere decir que esas mujeres que buscan interrumpir su embarazo vienen de relaciones de violencia intrafamiliar o vienen de relaciones sexuales abusivas. Y esa es, digamos, como una es ¿Y que cuántas personas son esas bastante iniciadas impactante. hoy en día en Colombia? No sabemos. ¿Recuerdas? No, ¿Tenemos pues, alguna si tienen información? esa proporcionalidad, ¿Usted quiere decir sabe? que la saben. Sí, es Son muy una- bajitas. Son muy ¿Cuántos? bajitas. Si te deben parece ser- que 5.000, No deben ¿cuántos? ser menos, no deben ser En los 1.000. últimos, No deben no, ser 1.000. en los últimos 13 años, 5.500 casos en total reporta la Fiscalía. ¿Activos? Pero que estén activos no, No, es esa activos totalidad. no deben ser. Pero ha habido condenadas por ese delito, la Fiscalía tiene problemas en los datos también, como todas las demás, pero ha habido entre 350 y 450 mujeres con sentencia condenatoria. Estamos ahora Incluso estudiando- menores de 14 años, pues para que se hagan una idea del tipo de criminalización que sí está en la práctica. Y que en muestra Colombia. unas tasas de persecución estamos- y efectividad en la persecución penal más altas incluso que delitos como el homicidio. O sea, O sea, hay más de déjeme 350 darle- personas presas por el delito de homicidio en Colombia. no. En Colombia creo que hay 800 mujeres presas por el delito de homicidio. El 800 total de mujeres presas. De mujeres. O sea, Puede tú haber lo estás 8.000 comparando hombres. con entre Puede haber mujeres y 8.000 hombres. Claro, Pero es que 800 esas mujeres tasas son muy presas por difíciles de, homicidio, son muy difíciles de 450 afirmar. por el y esas, delito de y esas aborto. afirmaciones, yo Son no creo, cifras yo no muy creo que preocupantes en para una Colombia se sociedad. persiga el aborto persigue. Sí se persigue. más que el homicidio. Se persigue. No. La eficacia en la persecución, en los datos de la Fiscalía, esa es una Pero es cosa decir, que pero se si hay encuentra. 300 mujeres presas por haber abortado. No, presas No, presas no, Es que- condenadas. Condenadas por aborto, Sí. pues sí se persigue. Y se No, persigue claro que se persigue. con poco éxito porque Subsidiaria le doy las y cifras muy- del aborto clandestino, ¿no? Y entonces aquí Claro, un pero poco para... entendemos un poco Deme un a quién segundito, se Juan Carlos. se Entonces, protege. le doy las cifras del aborto clandestino. Y esto nos pone a pensar en, además de los temas de principio y las decisiones éticas, en los temas de salud pública y de realidad, ¿no? Y es que la realidad, esto es de un informe del Instituto Guttmacher que no sé. Ahorita podemos hablar sobre ese informe, pero lo que dice es que al año en Colombia se practican cerca de 400.000 abortos, ¿no? Ahí vemos que la práctica clandestina del aborto es enorme si estas cifras son buenas. El 33% de esos, de las mujeres que tienen esos abortos clandestinos, sufren complicaciones que requieren atención médica. La tasa de complicaciones entre mujeres pobres o rurales que viven en el campo es muy superior, llega al 53%. La mitad de los abortos son autoinducidos con el medicamento misoprostol, que es la píldora del día después. No, no. es un medicamento abortivo. Es un medicamento y bueno. Sirve para varias cosas, entre otras tiene efectos abortivos. Y al año, dice el Guttmacher, se mueren 70 mujeres por abortos clandestinos y complicaciones derivadas yo de eso. quisiera cuestionar esa información porque la han sacado en diferentes escenarios. Y resulta que si las fuentes oficiales, que son los que practican los abortos, más el Ministerio de Salud, tienen tantos problemas en su coherencia y en la forma en que se están produciendo esos datos, ¿cómo estos señores llegan a estas cifras tan precisas? La verdad es que no ellos son no tan hacen, precisas. no hacen esa investigación Son en campo, estimados, son unos estimados de unas apreciaciones y presunciones que ellos hacen a partir de la población total de Pero mujeres ¿usted en tiene una Colombia. crítica concreta contra este que eso es informe? totalmente desestimable. Eso no tiene ningún valor científico. Y si Tiene alguien en tanto valor Colombia que son llegara a estudios hacer que utiliza la Organización Mundial de la Salud y los apoya la Organización pero no Mundial les de da la ningún Salud. valor científico, Claro que les precisamente da un porque valor. son unos Son los estimados estimativos que sobre unos existen en el supuestos mundo entero. que están basados es en el número de mujeres son que hay en un supuestos, país. son Y metodologías. entonces, por el número de mujeres que hay en un país, entonces ellos deducen que proporcionalmente debe haber esas cifras. No, Eso no es cierto. así. ¿Usted cree que la práctica del aborto clandestino es así? Es decir, usted me imagino que recibe pacientes que han tenido complicaciones de abortos clandestinos. ¿Son abundantes? Bueno, eso también toca ver que hay diferentes escenarios de práctica.
Es diferente el escenario de la práctica privada, es diferente el escenario de la práctica pública y dependiendo En su del hospital es experiencia. diferente. Sí he visto complicaciones por abortos clandestinos, sí he visto mujeres cercanas a la muerte por abortos clandestinos, pero en la misma medida he visto mujeres morir por interrupciones voluntarias del embarazo avaladas y realizadas de la manera adecuada. Pero como médica, ¿usted Y- diría que hay una que, es decir, cuáles son las prácticas más riesgosas? Las prácticas El aborto avaladas, es riesgoso para la mujer. o las no. prácticas clandestinas. El Hablemos aborto con es riesgoso. honestidad. Y ese es el motivo de la El demanda que hay abogado hoy en sabe día. tanto sobre el riesgo Que hay del hoy en aborto. día en la Sabe, Corte acá. se está basado en eso. Un segundo. La práctica clandestina implica que se están haciendo procedimientos que no están regulados, que no se sabe Que son si inseguros, sean seguros más que o no no son regulados. seguros, y que no hay un control sobre esto, ¿sí? Es muy difícil realmente tener tasas reales porque a Sí. nosotros nos llegan la paciente ya complicada. No sabemos las pacientes exitosas cuáles han sido, cuántas han sido. Esto es algo difícil de cuantificar porque es esto escondido, ¿sí? Porque es un delito. Porque es un delito, sí, de No, acuerdo. No se puede hacer una mera no, encuesta es porque las escondido personas porque, no por ejemplo, declaran. las mismas entidades que Hay lo estigma practican para los legalmente proveedores y lo para las esconden. Y si mujeres. quieren hablemos del caso de ¿Me Juanse dejas y aclarar cómo lo una están cosa? escondiendo Porque para él que hace vean la unas afirmaciones transparencia muy que hay acá. contundentes que me parece que desde el campo del derecho son difíciles y pues me gustaría también oír su posición si discrepa, pero no podemos decir que un aborto inseguro es igual de letal que un aborto seguro. Primero lo reconoce clarísimamente la No, es que yo Organización estoy Mundial de la diciendo que los Salud. dos tipos de abortos son inseguros. Segundo, el aborto seguro es menos riesgoso que un embarazo normal, porque el embarazo es produce muchas transformaciones en el cuerpo de las mujeres y genera riesgos para el cuerpo de las mujeres. El embarazo no es una experiencia por la que uno transita sin ningún tipo de riesgos. Entonces me Sin parece que es costo. importante para que la No, pero eso gente no es verdad. distinga y no podemos ¿Cómo así? decir que Entonces, un la aborto que mortalidad se materna Que el practica aborto de es manera más insegura seguro que es el igual. embarazo. Déjeme, termine. Sí, es así y produce menos riesgos y el aborto practicado en las condiciones adecuadas, con personas capacitadas, Sí. con los métodos adecuados, es un procedimiento A de ver. bajo riesgo. Bueno, hay algo que sí, digamos, quiero agregar a la discusión que estás trayendo porque eso es verdad. O sea, en la medida que se regula un procedimiento, pues menos riesgos va a tener, ¿cierto? Esto es muy lógico. Pero también hay que agregar que en la medida que el aborto se haga en etapas más avanzadas del embarazo, es riesgoso. Es más riesgoso. Es más riesgoso Claro. hacer un aborto en semana 9. Porque no es la lo gente mismo está que menos hacer en una entrenada. semana 32. Pero también y hay no que es solo el recordar- entrenamiento, también lo que implica el procedimiento. Entonces, No describamos, es lo mismo. describamos cómo es el No, el no, aborto del Lo tercer importante trimestre. es que lo importante para traer a la discusión, porque yo ahora les pregunté, y si no, en todos los países del mundo se permiten los abortos por causales en cualquier trimestre. ¿Por qué? Porque si la mujer tiene en riesgo su vida, tiene derecho a decir mi vida primero. Entonces yo quiero oír el que cree que una mujer con un cáncer de hígado tiene que morirse para dar a luz. A mí me parece, esa elección me parece difícil, me No, pero es parece que en el tercer complicado que trimestre le la estemos única opción exigiendo no es eso. el aborto, es inducir el parto y el Segundo. bebé nace O y sea, puede la vivir maternidad perfectamente. forzada es tu No, pero propuesta no, es para que lo esta que- mesa. Lo que Segundo, Forzar a la una doctora mujer está que quiere diciendo, interrumpir un la que la embarazo. doctora Es una está buena diciendo aclaración. es que si la mamá va a sufrir la muerte por cuenta del Y si embarazo, entonces hay que dejarla quiere- y morir. si quiere Eso no es cierto. interrumpir su La embarazo. medicina, Ok, afortunadamente, es un buen doctora, ha punto, que avanzado nazca el tanto niño sin que mamá. el niño en el Me tercer... encanta la idea. No, pues es que No, pues yo creo a que- muchos les No, ha No, esa es una apuesta de Y entonces sociedad. hay que matar al Niños niño sin huérfano. mamás. La Hay matar al niño malformación, huérfano. cuando el niño no tiene posibilidad de Esto es sobrevivir por terrible. fuera del vientre materno, entonces la mujer tiene que seguir 40 semanas de embarazo para tenerlo en sus brazos, 10 segundos de vida, esa es una decisión Y matemos también entonces al niño imposible. huérfano. Pero hay algo- el debate. Esa es la Sí, posición la que se segunda, está Juan poniendo Carlos, en esta estamos mesa. hablando de dos Me voy a la pausa y ya distintos. regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo esta noche y que se puso en el debate además de por el tema de la Corte Constitucional, además de la reglamentación, por este caso que surgió en Popayán de un padre, un caso que no ha tenido un desarrollo. Yo no, digamos, nosotros no hemos podido confirmar directamente Nadie que sabe mucho. existe No, yo sí le puedo o confirmar no los hechos existe. legales. Usted puede, yo no puedo. Se los explico aquí con nuestra sección Enredados. Nos enredamos con numeral Salvemos a Juanse y todo lo que se ha dicho alrededor de este caso. Voces a favor, voces en contra.
Juan Sebastián merece vivir y no hay una ley en Colombia que lo defienda. Mi nombre es Juan Pablo Medina y soy el padre de Juan Sebastián, un hermoso niño de 7 meses de gestación. Estoy a favor del aborto, pero Juanse es un bebé sano, tiene 7 meses y su padre anhela que viva. No es justo, no hay razón. Salvemos a Juanse. ¿Ustedes creen casual que después de un par de semanas hablando a favor del aborto en medios y demás, suelten esa bomba de salvemos a Juanse? Estos antiderechos estaban pensando muy bien su golpe y lo han sabido dar. Esta historia no me cuadra, el aborto solo se puede practicar hasta la semana 12. Un bebé de 7 meses es pretérmino, ya podría nacer. ¿Cómo le van a hacer un aborto a menos que tenga una condición grave de salud que no permita una vida digna? Y esa ya es otra historia. Dentro de una pareja, a la hora de tomar una decisión sobre la interrupción del embarazo, la opinión de la persona gestante siempre prima porque el embarazo está ocurriendo sobre su propio cuerpo. Someterla a un aborto forzado u obligarla a parir es desproporcionado e inmoral. Nos vemos mañana con más Enredados. ¿Dónde está? A ver, Juan Camilo. Linda propuesta. Señor. El caso de... Se lo resumo muy rápidamente. Le digo lo siguiente, es un caso de un hombre y una mujer mayores de edad, de 22 y 20 y pico de años el hombre. Sí, el caso ahí ya lo vimos. Deciden tener un hijo y conciben un hijo y cuando van al hospital en Popayán, en la Universidad del Cauca, y allí la Universidad del Cauca lo revisa y ve todo el embarazo perfecto, le están haciendo seguimientos hasta que le cuentan a la mamá. A la mamá le cuentan alrededor de diciembre del año pasado y la mamá, o sea, la abuela del bebé, Sí. Entra en shock, dice que no va a permitir que su hija tenga un bebé, con lo cual estaría incurriendo en un fenómeno más complicado, que es el del aborto inducido no voluntario y forzado. Y entonces empieza todo el debate legal porque el papá Lo quiere tener y le quitan la posibilidad de ver a su novia. Sí. Con la que lleva 8 meses, porque es que ellos se cuadran en octubre del 2018 y todo esto sucede a partir de detalles, junio por del favor, porque la 2019. vida íntima No, pero es importante porque Venga, todo ¿y eso el está en sentencias. ¿El muñeco para qué No, es? A mí el entonces- muñeco ahí me entonces, pone no, nervioso. lo que pasa es que en este momento el aborto que se está pidiendo y que se les está exigiendo a esta señora es de un bebé de 7 meses. Pero si no está en cuando ninguna de uno las está hablando de causales, un ¿cuál es bebé la de 7 exclusión? meses no tiene muy claro qué significa un bebé de 7 pero ¿por qué meses. estamos discutiendo siquiera esto si no hay causal? ¿O cuál es la causal? No, No, pero pero familia además no es dice que cierto si que la- no hay es cierto causal. que la mujer Pero está familia en el forzada. juicio. Vamos a discutir la en el intimidad juicio, del caso, claro, porque claro, yo que lo tengo vamos a otra discutir. información de la No, mujer. pero yo tengo la Entonces, información tú estás legal. ahora dirigiendo el programa. Juan legal. Camilo, Legal. entonces. Perfecto. A ver, Porque, entonces, porque si vamos a hablar con la señor, verdad. hágame el favor. Gracias. Entonces, usted tiene una versión distinta del caso. Sí, yo la verdad solamente quiero agregar que hasta donde yo tengo conocimiento, la chica quiso interrumpir su embarazo y No, enfrentó señora, barreras. no existe. y podría se le ha terminar. pedido, Señor, pero es que no hay un papel firmado por la señora. diciendo Lo que yo quiere. creo, Juan además- Camilo, hagamos una Eso cosa. no Usted se deja hablar, necesita, pero ¿cierto? ¿por qué? Deje hablar y entonces ella está respondiendo. Sí, señor. Que buscó interrumpir su embarazo y enfrentó barreras, digamos, para lograrlo, y el caso entró en los medios de comunicación, que realmente el punto, yo creo que lo que Isabel dice es muy pertinente, si hay una causal o no hay una causal, eso hay dónde dirimirlo. Ahora, a mí me parece terrible, terrible, que sea objeto de un debate público lo que una mujer va a hacer con su proyecto de vida, porque esto deja, digamos, pone sobre el centro de la mesa lo que para mí es el corazón de esta conversación. Y es que la existencia de un delito de aborto todavía en Colombia pone en cuestión la capacidad moral de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida y su proyecto de vida. Y resulta que el señor que hace esto en los medios le abre la puerta a que todas las personas, cualquiera que sean, tengan una voz superior a la voz de la mujer con No es respecto a su intimidad Pero no, y pero a su entonces propia espérese, vida. porque Porque es el yo papá. en este tema del debate creo que este Un novio. el tema del El papá aborto del no es hijo. un tema solamente de las mujeres, es un tema de la sociedad. ¿O no? Y el Lo que papá pasa es tiene que si el derechos. embarazo lo tienen las mujeres, es muy difícil, y es lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia del 2006, que pues algunos piensan que eso y agua que corrió debajo del puente no importa, pero en la sentencia del 2006 la Corte dijo muy claramente lo que está en juego aquí es la dignidad de las mujeres. Las mujeres no son incubadoras. Entonces, cuando están en circunstancias en las que o no decidieron violación, o no
tienen o no les podemos exigir como sociedad que tomen una decisión heroica cuando está en riesgo su salud o cuando hay una malformación casi inviable, la vida extrafetal, extrauterina, entonces en esas circunstancias extremas su dignidad está en juego. Entonces lo que yo quiero oír es por qué un hombre tiene en sus manos la dignidad de las mujeres. No, pero además, más aún, porque si no hay causal, no hay causal. Entonces si no hay causal, no hay conversación. Es que en este caso... No hay conversación, pero lo demás... No, pero es que sí hay conversación. Pero si no hay causal, hay consentimiento ilegal de la mamá, Claro que sí. Entonces, no hay causal por lo siguiente. En la Universidad del Cauca, que fue donde atendieron inicialmente a la mamá, hay un concepto donde dice que no hay ninguna de las tres causales que afecten el embarazo que ellos venían siguiendo. Sin embargo, después Profamilia, cuando se mete en el momento en el que el papá interpone una tutela, porque es que iban a abortar al bebé de todos modos. Entonces el papá, para defender a su hijo, interpone una tutela. En la evaluación de la tutela, Profamilia presenta un concepto de una ginecóloga, diciendo que la señora, que nunca llega al juez, porque la mujer la mamá del bebé, que nunca va al juzgado ni nada, dice la psicóloga, la de Profamilia, la ginecóloga de Profamilia, dice que la nota, pero que la nota angustiada, estresada, con pensamientos suicidas y que todo eso la lleva a decir que hay causal. Sí. Pero no, un segundo. La salud mental. ¿Una ginecóloga puede decir eso? No, no lo puede decir. Entonces, no, el papá... ¿La salud mental? No, la salud mental es un concepto hasta integral. donde yo entiendo la salud mental, hay unos profesionales especiales para eso. Pero la salud es un concepto integral. En este momento lo que se está debatiendo son los derechos del papá. El papá puede perfectamente tener ese bebé y lo ha dicho varias veces. Que se mencionara el bebé, pues que bueno, no porque el bebé no es la mamá. El bebé es un ser humano independiente de la mamá. La mamá no puede decir, la muerte de su bebé. ¿Tienen derecho los padres de los bebés no nacidos? Ya regresamos. Es el cuerpo de la mujer. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de aborto esta noche. ¿Por qué causal abortan legalmente las mujeres en Colombia? Estas son datos de Profamilia, no son representativos de todo el universo de interrupciones voluntarias, pero el 70% para preservar la vida o la salud de la mujer, 12% por violación o incesto y 18% por malformación del feto que hace inviable su vida. Esas son un poco las causales y lo traigo porque la causal a la que hace referencia este caso que discutíamos de Popayán es la salud de la madre. E incluso es parte de la mayoría de esas causales, porque si uno lo desagrega un poco más, el gran porcentaje de ese 70% se debe a la salud mental de la madre. Y el 70% que es el estrés. En menos de 22 semanas. Y dentro de la salud mental de la madre está la causal del estrés. La mayoría de los abortos son en primero y segundo trimestre. Casi todo el aborto, primero, la mayoría. La mayoría en primero. Los abortos clandestinos casi todos son de primer trimestre. Ahora, hay unos casos excepcionales en los que se hace necesario el aborto de tercer trimestre. Entonces me parece que hacer la discusión sobre el aborto de tercer trimestre es una como mínima, si fuera lo que está en pero juego, es que eso es lo que se está debatiendo hoy en día. No lo está previendo. No, señor. ¿Sí? Usted no lee el caso, noticias, no, el caso. Ni lee la sentencia tampoco, porque un desde el 2006 a ver, pero está no se echen vainas. Lo de Juan Sebastián. Ya. Entonces, lee las noticias. Estaba refiriéndome a esas noticias. Bueno, yo quiero sincerar la discusión. Es que con estas tres excepciones, y les voy a preguntar, ¿se ha utilizado el de causal de salud y la salud mental para hacer que el aborto sea accesible a una cantidad de personas? Diana. Sí, realmente uno sí nota que es la causal que más llegan las mujeres para interrumpir su embarazo. Pero es decir, yo llego al médico y digo, no, tengo estrés y con eso podría yo conseguir. Por ejemplo, hay mujeres que llegan a nuestro consultorio y dicen, bueno, tengo un feto con síndrome de Down, ya lo comprobamos, ya lo diagnosticamos, y esto genera un estrés para mí. Yo no estoy dispuesta a tener estos bebés, un bebé porque no estoy en la capacidad ni física, ni mental, ni nada, esto genera un estrés para mí. Esto va a un procedimiento al EPS y miran si es legítima su solicitud. ¿Y usted cree que es legítima? Bueno, legalmente es legítima hoy en día. Exactamente. Para mí, y eso se llama eugenesia. Señor. No todo, porque acá estamos hablando de leyes. Estamos hablando de cómo vamos a legislar, cómo vamos a hacer las cosas. Pero la verdad de la vida es que no nos están incluyendo tampoco a los que vamos a llevar a cabo las cosas. Me explico. Estamos hablando de despenalizar el aborto en todas las causales.
y pongamos ese escenario en todas las causales, todos los fetos, viables, no viables, porque vamos a respetar la autonomía de la mujer para decidir lo que es bueno y qué es malo para ella, que es completamente válido y es parte del debate, una parte muy importante. Pero imaginémonos este escenario. Así como la mujer es dueña de su cuerpo, hacer una interrupción voluntaria del embarazo en etapas viables implica que hay que hacer un feticidio, implica un procedimiento médico que la mujer en su autonomía puede negarse a hacer. Y ha pasado, en el mundo Claro, esto ha pasado. Claro que ¿Sí? muchísimo. De hecho, lo que hablaba la doctora, que en el mundo hay una gran tendencia a despenalizar el aborto y de hecho ha ocurrido que despenalizan en todas las causales y de repente se dan cuenta que ocurren ciertos excesos y ciertas cosas que no saben cómo ¿Puedo manejar agregar y una se cosita regresan. sobre lo de salud? Un poco. Porque a mí me gustaría decir que no es que estemos metiendo, cuando tú dices sincerar, es que la salud es un concepto que implica eso. La salud es un estado de bienestar completo, físico, mental y social. Y aquí pareciera que minimizamos el aspecto de la salud mental con está estresada, que es una estrategia bastante común de quienes se oponen a los derechos de las mujeres, de minimizar su palabra y de ponerla, digamos, como en cuestión. Entonces yo quiero resaltar ese punto. Y lo segundo que quiero resaltar es que eso también es como cuestionar de nuevo la capacidad moral de las mujeres. Y yo coincido contigo en lo que acabas de decir. Las interrupciones en segundo y tercer trimestre requieren un tipo especial de entrenamiento y hay médicos comprometidos con ese entrenamiento y con esas interrupciones que corresponden a una muy pequeña minoría. El caso del también aborto de Juan Sebastián, que es un niño preocupación. de 7 meses de gestación, es precisamente el que ejemplifica cómo la posición que acabamos de oír, de que es que la autonomía moral de las mujeres les permite a ellas decidir sobre la vida o la muerte, no es cierta. Porque aquí no es la vida o la muerte de ellas, de la mamá, es la vida o la muerte del bebé. Y en este caso hay otro adulto que tiene la responsabilidad y el deber de defender esa vida, que es el papá. Y está ejerciendo sus deberes como papá al defender a un bebé que no tiene por qué morir simplemente porque la mamá está estresada. Porque la verdad es que la valoración psicológica, la valoración que ponga por encima la palabra del hombre. No es la palabra del hombre, Sí, es sí, la vida del niño. Es la palabra. Es la vida del niño. Ah, bueno, entonces Y es la la vida palabra del hombre, perdón, los derechos del papá espérese, o se es me la acaba vida el del programa. niño. Hay Es decir, que... la vida del niño está protegida constitucionalmente, aún ante la ley. Tenemos que ser respetuosos de la vida de los bebés. Juan Camilo, lo sí. único De que los quisiera bebés que son los decir que para nacen y terminar se es separan de que la este madre. debate lo que está mostrando es el exceso de los jueces en Colombia. Ojalá triunfe la vida y ojalá los colombianos defendamos la vida de los que no la pueden defender por sí solos. Pues yo creo que se defiende la vida cuando se defiende a las personas que se están muriendo y están teniendo maternidades forzadas. Es que yo creo que, digamos, en el país ya sabemos una cifra importante por abortos clandestinos, tenemos una sentencia que despenaliza 3 causales de aborto que no se está aplicando, que los médicos no están atendiendo. Tenemos una cantidad de abortos por fuera del sistema de salud que deberían estarse dando dentro del sistema de salud. Yo creo que cuando hablamos de la vida, hablemos de las vidas ya formadas, de los agentes éticos que ya toman decisiones, etc. Sobre Muy todo porque cortico. la vida no es solo biología, la vida es biografía. Y yo creo que eliminar el delito de aborto del Código Penal es una causa justa. Bueno, yo creo que este debate ha sido muy interesante y que dentro de lo que podemos destacar es que realmente el agente moral que únicamente estamos teniendo en consideración es la mujer, ¿sí? Pero hay más, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo involucra más agentes morales, involucra médicos, involucra el padre, que no en la misma proporción de la mujer, pero ahí está. Pero no podemos ocultar su voz con esas otras voces. Claro. Es lo que pasa La en de la estas mujer con la del conversaciones. padre. ¿Sabes Como, cuál por es mi ejemplo, preocupación realmente cuando discutimos el aborto? Yo entiendo el discurso de defender el aborto desde la parte de la mujer El aborto como no. derecho a autodeterminarse, a decidir su plan de vida, pero tengo la intuición de que de cierta manera estamos reforzando que la mujer embarazada no puede cumplir su plan de vida. Y eso me parece interesante porque, ellas porque lo no deciden. Miremos Claro, los que Yo creo que la cifras diferencia, de yo creo que la Yo pensé que íbamos diferencia... a cerrar ahí, pero no. Miremos la pobreza de las mujeres, miremos no tengo los más niños tiempo. abandonados. Muchas gracias a ustedes No, y la por diferencia es que en un acompañarnos esta mundo noche. cabemos todos y en otro Me fui. Nosotros nos vemos mañana con otro tema, con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.